Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 21. Hoy es jueves. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El día de hoy iniciamos con un nuevo tema que son fundamentos de la programación. Los objetivos para esta clase son introducir a los estudiantes en los lenguajes de programación y cómo se usan las librerías para ampliar su capacidad. También vamos a mostrar al estudiante la ventaja del uso de librerías para manejar cadenas. Aunque ya estamos manejando cadenas de a poquito, pero hoy vamos a continuar un poco más a manejar ya cadenas, a querer operar a nivel de caracteres. Así que voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, veamos nuestro plan de clase. Entonces seguimos todavía con lo que es el lenguaje C. Luego vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, vamos a hacerlo en el lenguaje C++, y vamos a hacerlo en Java, o si no, en Java o C#, en caso que lo instale yo el C#. Caso contrario, vamos a hacerlo en Java directamente, la programación de lo mismo que estamos haciendo en C, porque lo que se hace en C se puede hacer en Java y en C++ y en C#+. Y tenemos que ocupar, dice, las librerías, que ya estamos ocupando librerías ya. Bien, cerraremos entonces nuestros plan de clases. Ahora vamos a ver nuestros ejercicios que estamos haciendo. El día de ayer estuvimos haciendo un ejercicio que decía cargar una cadena con una palabra y listar los caracteres de la palabra. Entonces, eso correspondía obviamente a la unidad 4 que estábamos haciendo nuestro ejercicio. Era así, listar caracteres de una cadena. Vamos a cargar nuestro IDE CodeBlocks, que es en el que estamos programando ahorita. Para recordar lo que hemos hecho el día de ayer. Entonces, el día de ayer, jóvenes, lo que hicimos fue crear un tipo de crear una variable de tipo vector, de tipo char, o sea, un vector char de 50 caracteres. Luego creamos una variable que se llamaba LC, que iba a ser longitud de la cadena. Posteriormente pedimos que nos ingrese el usuario una cadena y con la función fgetString logramos leer la cadena. Una vez que leímos la cadena, jóvenes, mostramos la cadena. Luego incluimos la librería string h para poder acceder a las funciones strlen, o sea, la longitud de la cadena, la longitud del string, y poder saber la longitud. Y utilizando la sentencia cíclica del for, hemos logrado ir ojeando, ir viendo, accediendo a cada uno de los elementos de la cadena. Entonces el for era así. Dice que el for se define con un entero i que va a empezar en 0 porque la cadena en C empieza en 0. De manera que i llega hasta antes de C. Por eso dice i menor que C. No es menor o igual que C. Y el incrementador de i más más. Y lo que hacemos aquí es imprimir un carácter de la cadena en la posición 0. Y obviamente pulsamos un enter, un salto de línea con el comodín /n, y eso nos permite ver las cadenas, las letras de la cadena. Hagamos correr, por favor, este ejemplito para poder recordar lo que hemos hecho el día de ayer para continuar a partir de aquí trabajando. Entonces aquí yo podría colocar Candia Andrea. Pulso enter y en ese momento el for va sacando letra por letra. Miren,
letra por letra va sacando de la palabra. Así que podemos decir de la siguiente manera, entonces, jóvenes. Esperen, podemos decir de la siguiente manera, que esta letra C está en la posición 0 de la palabra Candia. Mire, está aquí, 0, 1, 2, 3, 4, y así ha ido mostrando, jóvenes, cada una de las letras en forma horizontal. Lo que sí podemos hacer lo siguiente, tal vez podemos aquí, ¿no? Después de tener la cadena, poder mostrar tal vez la longitud de la cadena. Aquí podríamos haber dicho, ¿no? Print F, ¿no? ¿Sí? Y decir, ¿no? Así. La longitud. Usaremos un entercito si es necesario, o si no así. N, la longitud de la cadena es, colocamos esto así, es LC, bien, y aquí podemos colocar un print F, y colocamos un N. A ver, vamos a ver, jóvenes, cómo nos sale con esto. Yo creo que con esto nos va a salir un poquito mejor, más interesante. Veamos. Entonces vamos a tener ya, nos va a mostrar, no solamente nos va a mostrar la cadena, sino, por ejemplo, la palabra Camilo Sánchez. Pulsamos Enter. Mire, me dice así, ¿no? La palabra escrita es Camilo Sánchez. La longitud de la cadena es 15. Entonces, va mostrando eso. Tiene 15 letras. O la cadena tiene 15 letras, podríamos colocado, ¿sí? Tiene 15 letras. Y con eso ya tenemos eso. Entonces, la longitud de la cadena es 15, dice, ¿no? Y aquí podemos pulsar un Enter más. Un Enter más. La longitud de la palabra es 15. Sí, está bien. Bien, jóvenes. Entonces, esto más van a adaptarle al ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. A ver, hola mundo. ¿Cómo se ve? La longitud de la cadena es 15, ¿no? Sí, está bien. Esto vamos a borrar. Ya, listo, con eso está bien. ¿Listo? Les paso, jóvenes, este código de una vez para que puedan adaptarlo a su ejercicio del día de ayer. ¿Aló? A ver, Sí, ya Se, salió. se cortó, ¿De qué se jóvenes. trata? Se cortó, Ingeniero. jóvenes. hola. Hola, Ingeniero. hola. Se cortó, jóvenes. Ya le pasé el código. Ahorita les explico, si no. Sí, Ya. por favor, ingeniero. Sí, se cortó. El, eh, ahorita mismo les explico de vuelta, ¿ya? Van a culpar, jóvenes. Ya. Entonces, jóvenes, ¿se ve la pantalla? No, no está compartiendo. Un ratito más. Voy a colocar esto más. Un ratito más.
Bien, jóvenes. Voy a volver a explicar, creo que necesitamos explicar mejor este ejercicio, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. Ya. Este ejercicio pide lo siguiente, dice, cargar una cadena con una palabra y listar los caracteres de la palabra. Entonces, cuando yo escribo una cadena cualquiera, voy a colocar aquí de esta manera. Voy a llamarlo. Le voy a llamar cadena, cat, así. Una cadena. La cadena puede tener cualquier tipo, cualquier letra, ¿sí? Por ejemplo, puede tener la palabra hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ahora, esta palabra jóvenes, para C esta palabra jóvenes, es como si fuera un vector. Es como si fuera un vector. Entonces, cada posición de cada letra está en una posición. Entonces, para C, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, posición 3, esta es la posición 4, el vacío, 5, 6, 7, 8, 9, voy a colocar por aquí 10, por aquí 11, por aquí 12, por aquí 13 y por aquí 14. Entonces, para poder ojear, ver cada una de estas letras, necesariamente necesito tener una variable i que empiece en 0, jóvenes, ¿sí? Y esa variable i que empiece en 0 tiene que apuntar, jóvenes, a cada uno de los elementos de la cadena. Entonces, si yo quiero apuntar a la posición de la letra H, necesariamente voy a tener que apuntar a la cadena en la posición 0. Entonces, la cadena en la posición 0 tiene una letra, y esa letra que se corresponde es la letra H. Entonces, la cadena en la posición 1, jóvenes, también tiene una letra, que sería la letra O, se correspondería con la letra O. Y así es como uno a uno va listándose las letras que constituyen la cadena, porque la cadena es un vector de caracteres, o sea, CAD es un vector, de char, un vector de caracteres. Eso es lo que es CAD. Entonces, ojear, navegar por el vector de caracteres, lo tengo que hacer sí o sí con la sentencia for. Entonces, cuando for, y yo tengo que ir viniendo así, uno a uno tengo que ir ojeando, uno a uno, ¿están de acuerdo? Y en cada uno de ellos, cuando el i vale 0, muestra la H. Cuando el i vale 1, muéstralo. Cuando la cadena vale 2, me muestra la letra L. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿Se comprendió, jóvenes, lo que hace este algoritmo? ¿Aló, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se entendió. Ya. Entonces, jóvenes, ahora ya le he mostrado, ya le he pasado el algoritmo y quisiera que nos demos un tiempito para que lo puedan transcribir, o sea, lo puedan adecuar al del día de ayer. ¿Cuántos minutos nos damos, jóvenes?
¿Cuántos minutos nos damos, jóvenes? Entonces sería implementar en el código que hicimos ayer, ¿no? Sí, exactamente. No sé qué Pues digan mis cinco, compañeros. 5 cinco minutos. minutos. 5 minutos, Sí, sí. 5 minutos está Sí, bien. Sí. ya, 5 minutos. Sí, igual creo que eso. Corre tiempo, jóvenes. ¿Qué dice ahora nuestro ejercicio? Dice, mostrar una serie de números ingresados por teclado. Entonces vamos a utilizar la función for para empezar ya a cargar números, digamos, ¿no? Ir mostrándolos. Entonces, voy a cargar este ejercicio para ganar tiempo, jóvenes, ¿sí? Y luego lo voy a... Y luego lo explico también. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes, ¿sí? Vamos a definir una variable entero, ¿sí? Y vamos a pedir un valor para esa variable entero con scanf. Y luego vamos a hacer un for y vamos a mostrar los números. Y una vez que hagamos esto, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el examen para mostrar los números impares, números pares. Así que este algoritmo es el que vamos a codificar ahorita para mostrar una serie de números enteros. Entonces, vamos a empezar a codificar entonces el archivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Así. Numeral include estándar io.h y creo que ya deberíamos grabar. Grabaremos y colocamos así: mostrar n números enteros, ¿no? Mostrar n números enteros, ¿no? Enteros con for, vamos a colocar punto c y guardamos. Entonces ahora vamos a colocar otro include y vamos a decir estándar lib.h. ahora colocamos el void my si necesito, digamos, puedo colocar también, ahí nomás no lo vamos a colocar eso, directamente vamos a colocar nuestro entero, nuestra variable n. Ahora lo que vamos a hacer es leer para la variable n, así que mandamos un mensajito con print, a ver, printf, y mandamos y escriba el valor de n. Y eso lo hacemos con scanf y decimos que es un entero ampersand el valor de n. Bien, para poder ver si es que lo estamos leyendo bien, podemos colocar así, ¿no? El valor de n es, siempre a veces es bueno, jóvenes, garantizar de que realmente lo estamos leyendo, porque a veces en C no siempre nos garantiza que lo estamos leyendo bien, porque a veces la sentencia no lo está reconociendo. Entonces grabaremos, haremos correr el ejemplito y nos dice escribe el valor de n, colocamos 16 y nos dice el valor de n es 16, entonces significa que sí lo estamos leyendo. Ahora ya podemos ocupar la función for. Acuérdense que la función for, jóvenes, es una función que me permite repetir n veces
un conjunto de instrucciones. Entonces decimos así, for, y abro, cierro llave, porque así es en C, tengo que abrir y cerrar llave. Y aquí coloco, defino una variable entera i, que va a empezar en 0. Punto y coma, aquí es punto y coma por si acaso, hasta que i sea menor que el valor de n, punto y coma, i más significa i que se va a incrementar de 1 en 1. Y ahora vamos a mostrar, jóvenes, el número. Entonces, para mostrar el número, solamente el número, colocamos numeral i, coma, y la variable i, nada más. Ahora, pero si yo quiero pulsar un enter, entonces coloco así, print, f, y entre comillas coloco esto, así. Entonces con eso logro mostrar el valor de i y pulsar un enter. ¿Alguien quiere ingresar? Es Ceballos, ¿no? Está trabajando por Ceballos. Bien, buenas noches Ceballos, ¿cómo está? Ahora vamos a hacer correr y solamente esto nos va a listar cierta cantidad de números. Por ejemplo, voy a colocar que nos liste 10 números y va a listar de 0 a 9. Miren. Ah, no, están listándome de 1 a 9. Valor de 10. ¿Por qué me la... Ah, ya. Es de 0 a 9, correcto. Nada más de que aquí no hemos colocado el enter. ¿Me entiendes? Por eso es que no nos ha mostrado bien. Así que es por eso. Entonces, tal vez aquí deberíamos colocar el enter. Mire, así. Entonces, aquí debería colocar el n en vez de colocarlo aquí abajo. A ver, vamos a probar de esta manera, ¿sí? Y después de esto podría haber colocado otro enter más, así, porque sí es posible hacer eso. Entonces, vuelvo a hacer correr, coloco el número 10, por ejemplo, y ahora sí ya me coloca, miren, dice el valor de n es 10, pero nos va a mostrar desde el 0 hasta el 9, jóvenes, y son 10 iteraciones. Pero si usted dice yo quiero que me muestre el 1, el 2 hasta el 10, entonces tenemos que hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste, jóvenes, al mostrar. Aquí le decimos más 1, ¿están de acuerdo? Más 1. Y aquí al final, más 1. Y con eso puedo mostrar los números, que sería desde 0 hasta el 9, miren. Entonces coloco aquí número 15, por ejemplo, entonces ya me va a mostrar desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15, ¿correcto? Entonces si yo quisiera hacer eso, tendría que agregarle, sumarle al i un hito nada más. Y con eso hemos logrado ya mostrar, jóvenes, estos números. El siguiente paso que vamos a hacer luego va a ser que solamente mostremos los números pares. Así que hagamos nuestro primer pasito. Nuestro primer paso es hacer que este for funcione. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo quiero que quede más bonito, entonces aquí coloco un print f, ¿no? Como ustedes ya lo saben. Y le colocan ahí un enter, ¿sí? Y aquí le dicen también, ¿no? Un print f y le dicen, ¿no? Bueno, aquí mismo podemos colocar también, ¿no? Usar enter para salir. Y aquí colocamos nuestra función getChar. A ver. Con eso va a quedar más bonito. Cerramos esta ventana. Colocamos un número, por ejemplo el 9. Y ahí tenemos, ¿no? Usar enter para salir, dice, ¿no? Pero un enter más necesita, ¿no? Un hito más. Entonces puedo colocar aquí otro enter más. Así. Con eso quedaría mucho más bonito. Valor de 15. Ahí está mejor. Miren, están los 15 números.
Bien, jóvenes. Entonces, ahora tocaría de que ustedes codifiquen esto, jóvenes. ¿Sí? Eso tocaría que codifiquen esto. Entonces, voy a capturar la pantalla y les voy a pasar este ejercicio para que ahorita vayan codificando. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuántos minutitos nos damos para poder hacer eso? Pregunto. Bien, jóvenes. Este es el ejercicio que hemos hecho hace unos minutos y trataba de listar los números que estaban en el rango entre el valor de i y el valor de n. Pero ahora lo que yo quiero es mostrar los números pares. ¿Están de acuerdo? Quiero mostrar los números pares. Entonces, para mostrar los números pares debo hacer algo en esto. Y es que necesito yo valorar cada valor de i para ver si es par. Entonces tengo que hacer aquí una consulta. Sí, tengo que hacerme una consulta. Y esa consulta trata, jóvenes, si el valor de i, ¿sí? Si el valor de i mod 2, así se coloca en C, es igual a 0. Si es 0, entonces significa que el número es par. Y por lo tanto, si es número par, lo podríamos mostrar de esta manera. ¿Sí? El valor de i. Entonces, no vamos a colocar el i más 1 todavía, sino hasta ahí nomás. Entonces, ahora aquí nos vamos a colocar un print f y vamos a colocar un mensajito aquí que dice así el valor de n, ¿no? Los números pares son, y a continuación que nos diga cuáles son los números pares. Los números pares son, y nos debería mostrar estos números pares. Guardaremos, jóvenes. A ver, veamos si nos lee, si no vamos a tener que hacer un ajuste por aquí. Pero ahorita vamos a chequear. Aquí me está faltando el punto y coma, mire. Es por el punto y coma que me está dando un error. Veamos. Colocamos 15, solamente demostrarme los números pares. Dice así, los números pares son, y solamente me está mostrando los números pares, nada más. Cierro. Si quisiera los números impares, jóvenes, igual, borro uno de los iguales y le coloco un signo de admiración. Un signo de admiración, porque esto significa que no sea igual. A ver, vamos a ver si nos muestra números impares. Ahora vamos a cambiar esto. Ahora que nos tiene que mostrar los números impares. Cierro esta ventana. El valor de n le coloco, por ejemplo, que coloque 17. Solamente los impares. Mire, fíjese, solamente los números impares. Nada más. Entonces, borro esto y coloco así para que sean números pares. ¿Listo, jóvenes? Les paso de vuelta esta copia, jóvenes. Ya, listen. ¿Listo? Es un nuevo ejercicio que tienen que hacer copiando de lo que ya hemos hecho, jóvenes, ¿sí? Un ratito, por favor. Un ratito voy a guardar. Bien por los compañeros que están publicando los trabajos que están haciendo. Excelente. Así que les explico de vuelta, jóvenes, ¿sí? Creo que no he grabado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, jóvenes? Para poder crear una función SPAR, primeramente hemos definido
las funciones, en un área, en la parte de arriba, las funciones del programador. Entonces decimos, como bol, es par. Pero para poder utilizar booleano, necesito incluir, jóvenes, la librería estándar bool. Caso contrario, no funcionaría este tipo de dato booleano. Luego, jóvenes, abajo he implementado la función. Entonces, en esta parte aquí, ¿qué estamos haciendo? Implementar, dice, ¿no?, las funciones del programador. Aquí estamos implementando las funciones del programador. Mire, aquí es par. Entonces, arriba lo definimos, la función del programador, como que está disponible, y aquí abajo lo implementamos. Y obviamente, como está implementado, nosotros ya lo podemos invocar. ¿Cómo lo hemos implementado? Hemos implementado de manera que recibe como parámetro un número, y ese número, jóvenes, no hemos preguntado si es par. Si es par, devuelve un valor true, verdadero, y si no es par, devuelve un falso, y en función de eso, con la función if, si es par, imprime, y si no, no lo imprimes, pasa recto y sigue el for, ojeando, navegando por los demás números que tiene. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló, Sí, jóvenes? ingeniero. Ya. Sí, ingeniero, se come. Ya. Entonces voy ahora a pasarles en 2 copias les pasaré para que pueda salir todo, ¿sí? Ingeniero, antes que me olvide, ¿cómo lo hacía para que solo mande números impares? Ya, para el número impar, ya, un ratito por favor. Ahorita vamos a explicarle. Espérenme un ratito, ¿ya? Para que sea número impares, solamente hay que negar esta afirmación. Si es par, para que no sea par, ¿qué tengo que decirlo? No par. Y eso lo hago con el signo de admiración. Mire, antes de es par le coloco signo de admiración, grabo, ejecuto. Mire, ejecuto y coloco, por ejemplo, el número 15. Y ahí me está mostrando los números que no son pares y por lo tanto son impares. ¿Listo, Ok, jóvenes? ingeniero. Inge, ¿y para que incluya el 15? Ahí no lo está Disculpe. incluyendo. Y para que incluya el 15, entonces sería cambiarle acá en for y igual, menor o igual a n, ¿no? Para Menor que a n. incluya el Ah, 15. ya, si quiere el n, entonces aquí tiene que colocarle, joven, menor o igual a n. Menor o igual a n. Entonces, pero en ese caso tendríamos que empezar esto en 1. ¿Sí? A ver, hagamos eso. Mira, voy a colocar esto en 1. Aquí voy a colocar menor o igual a n. ¿Sí? Y van a ser pares o impares. ¿Qué quiere? ¿Pares o impares? Vale. Impares. Ya, entonces colocamos así. Va a incluir el último número más. Coloco el número 5, mío, ¿no? Y ahí tengo, mire. 1, 3, 5. ¿Está bien, joven? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, mucho depende, jóvenes, cómo quieren manejarlo esto. Si quieren manejarlo, digamos así, entonces empezaríamos en 1. Y obviamente vamos hasta el valor de n. Esto es para que sea impar ahorita. Borro esto, es para que sea par. Entonces, tiene nomás que probar, ¿sí? Hay que probar, si no, lo dejamos que empiece en 0 o que empiece en 1. ¿Qué dicen, jóvenes? Pienso en uno para que muestre todos los números que sean pares Ya, que empiece en 1. ¿Ya? ¿Está o bien? impares. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces en 1 vamos a empezar.
Ahora voy a copiar entonces el ejemplo. Ahí va la primera parte. Y aquí va la segunda parte. Ingeniero, Sí, joven. una consulta de que no me... Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar la cantidad de números pares e impares de una lista de números utilizando una función. Es la curiosidad que tenía nuestro compañero. ¿Cómo podemos hacer? Decía, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos un ejercicio que dice mostrar números pares utilizando una función, utilizando, ¿no? La función es par, le vamos a llamar. Utilizando, dice, ¿no? La función es par. Entonces, vamos a copiar esto, control C, control V. Pero lo vamos a hacer para lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño arreglo aquí en el título, inclusive dice, ¿no? Contar, le vamos a llamar, contar los números pares e impares. Pares impares, utilizando una función. Vamos a colocar. Bien, ahora yo voy a abrir esto en C. Ahora fíjense, jóvenes, que esta función que hemos hecho nosotros solamente lo que hace es agarrar, ojear los números y decir si es par, muestra. Y si no es par, no lo muestra. Entonces lo que yo necesito ahora es lo siguiente, que me cuente, ¿sí? Que me cuente cuando sea par y que me cuente cuando no sea par. Entonces aquí colocaríamos un else de todos modos. ¿Por qué? Porque por lado verdadero va a contar los números pares y por falso va a contar los números impares. Pero ¿cómo lo va a contar? ¿Cómo lo va a contar? Necesitamos dos contadores. Entonces, aquí podemos colocar dos contadores. Contador de pares. Pares le vamos a llamar. Contador de pares, así le vamos a llamar. Y un entero, nos vamos a definir, que es el contador de impares. Ahora lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Podemos inicializar en 0 ambos. ¿Estamos de acuerdo? Así, el contador de pares en 0, el contador de impares en 0. Entonces, cuando venga y encuentre un número par, ¿qué tiene que ocurrir? Entonces, el contador de pares será igual. Bueno, puede ser así. Contador de pares más, le colocamos. Es lo mismo que yo haga. Contador de pares es igual a contador de pares más 1. Es lo mismo, jóvenes. ¿Cómo les gusta más? ¿Colocarle más o colocarle así que sea contador de pares más 1, jóvenes? ¿Cómo se entiende más? Con el más. Con el más, ¿ya? Entonces, contador de pares más significa que se está contando a sí mismo. Y aquí sería el contador de impares más. Entonces, ya tengo las cantidades de pares, cantidad de impares, pero no lo estoy mostrando por si acaso. ¿Están de acuerdo? No lo estamos mostrando, sino que lo estamos contando simplemente. Entonces, una vez que termine el algoritmo, tenemos que mostrar los resultados. Entonces colocamos aquí print f y colocamos, ¿no? Vamos a colocar un entercito aquí con n. Así, ¿no? Entonces, ¿no? La cantidad de
números pares es, y coloco aquí el comodín para mostrar un entero, coma, y coloco aquí cantidad de pares. Y aquí abajo coloco printf y coloco también entre comillitas, coloco la cantidad de números impares es, de la misma manera coloco el comodín para mostrar un entero y coloco coma y cantidad de impares. Entonces cambiaremos aquí, los números pares son, no, sino no hay necesidad de colocar esto, simplemente creo que así nomás sería. A ver, haremos correr nuestro algoritmo y debería mostrarnos cuántos pares, cuánto es la cantidad de pares y de impares que tenemos. Vamos a colocar el número 10 y me dice el valor de n es 10, dice no, la cantidad de números pares es 5, cantidad de números impares es 5. Ahora voy a colocar 9. 9 jóvenes, ¿sí? Y me dice ahora, la cantidad de números pares es 4 e impares es 5, dice. ¿Es necesario que se muestren los números, jóvenes? Les pregunto. Fuera interesante, ingeniero, fuera bonito. Fuera bonito, ¿no? Pero en ese caso, ¿sabe qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que ir haciendo un for exclusivamente para los números pares, ¿sí? Un for solamente para los números pares. Inclusive hasta podemos separar los pares en un vector y los impares en otro vector. Inclusive podemos hacer eso. Hagamos lo siguiente. Este ejercicio hagámoslo tal como está nomás. Y el otro que vamos a hacer que nos sume los pares y nos los muestre. Y sume los impares, ¿no? Cuente los impares y nos los muestre también. A ver cómo sería. A ver. Y le vamos a decir que nos los cargue en un vector. ¿Le parece bien, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya. Entonces Sí, el ingeniero, siguiente está vamos a hacer bien. con dos vectores. No vamos a crear dos vectores más. Entonces cuando es par, lo cuenta y lo va cargando al vector. Y cuando es impar, lo cuenta y lo va cargando al vector. Y al final nos va a mostrar la cantidad de números pares tanto y que nos muestre la lista, la cantidad de números impares y la lista más. Eso vamos a hacer la siguiente. Así que ahorita hagan hasta ahí nomás por el momento. Así que voy a borrar esto más porque esto no es necesario ya. A ver, vamos a ver cómo está. Haremos correr. Ya va empezando a tener forma nuestro pequeño algoritmo, chiquitito sí, pero bueno, ya, como quien dice, ya va respondiendo, ¿no? Mira, ya está, ¿no? Los números pares, números impares. Ahora, si quiero que algunas letras nos muestre bien bonito, acuérdese que nosotros aquí tenemos que incluir a veces la librería, ¿no? Include, ¿no? Locale.h, ¿no? Y acá tenemos que hacer set locale citai Spanish. A ver, vamos a ver si con eso se ve mejor algunos mensajes, porque no se está viendo bien algunos mensajes bien. 16. Por lo menos se ve algunos valores, mensajes bien.
Ya, bien, joven. Entonces, vuelvo a copiar. Es una adaptación que tienen que hacer, jóvenes, a lo que ya hemos hecho, por si acaso. No trata de hacerlo todo el inicio porque no le va a dar tiempo, no es porque no vaya a poder, ¿sí? No le va a dar el tiempo. Entonces tiene que hacer lo que yo he hecho, un control C, control B y hacer un cambio. Ahí va la primera parte, jóvenes. Vamos a continuar. Hay una solicitud también. Dice, ¿cómo podemos nosotros contar y separar los números pares e impares en dos vectores y mostrarlos? ¿Cómo lo haríamos, jóvenes? Nosotros tenemos ya un algoritmo que hemos ido ya trabajando y cada vez ya lo estamos ya, como quien dice, dominando ya, ¿no? Con más destreza. Entonces vamos a agarrar este algoritmo que ya lo estamos conociendo ya cada vez más y vamos a hacer unos pequeños cambios ahora. Dice ahora contar, dice, ¿no? Y separar, vamos a colocar los números pares, impares, en dos vectores, vamos a colocar, en dos vectores. Y sobre lo que ya tenemos, vamos a lograr hacer eso, jóvenes, ¿sí? Entonces, voy a colocarlo así. Fíjese que anteriormente hemos contado los pares y los impares, nada más. Pero en ningún momento, jóvenes, hemos logrado separar los números. Así que para poderlos separar, necesitamos tener dos vectores. Dos vectores. Entonces, esos dos vectores no los puedo inicializar allá arriba, porque si lo inicializo allá arriba, no tendría el número, la cantidad total de números. Por lo tanto, sí o sí tengo que inicializar después de que tengo este valor de n. ¿Sí? Este valor de n. Entonces me conviene inicializarlo por aquí. Entonces coloco así que este va a ser un entero. Se va a llamar vector de pares, b pares, así le vamos a llamar. Y va a ser de tamaño, va a tener una cantidad de n elementos. Así le decimos, mire. Y vamos a tener un entero también, que va a ser un vector de impares, con una cantidad de n elementos también, máximo. Entonces, jóvenes, aquí voy a guardar todos los pares, aquí voy a guardar todos los impares. Entonces, cada vez que yo cuente un número par, debería agregarse ya sea en el par o en el impar. Entonces, colocaremos aquí, jóvenes, y digo aquí el vector de pares en la posición contador de pares va a ser igual a ¿qué? Al valor de i. ¿Por qué el valor de i? Porque el valor de i es el valor que supuestamente es par. ¿Y por qué colocamos aquí pares? Porque pares empieza en 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede ser también, si quisiera yo, puedo inicializar pares aquí abajo. Entonces coloco así.
el contador con su vector de pares, el contador, un ratito por favor, con su vector de impares, así, miren. Puedo hacerlo así también, no hay problema, ¿sí? Así. Entonces, fíjese que el contador de pares está en 0. Entonces, cuando meta el primer valor, lo va a meter en la posición 0, pero el contador de pares se va a incrementar 1 diciendo que ya hay 1. Y eso va a ocurrir aquí. Entonces, cuando encuentre un impar, ¿qué va a pasar? Va a colocarlo en el vector de impares, ¿sí? En la posición contador de impares, y va a guardar el valor de i también. ¿Por qué? Porque i en un momento es par, en un momento es impar. Bien, ahora jóvenes, necesitamos mostrar estos dos vectores, el vector de pares y el vector de impares. Entonces podemos colocar la cantidad de números pares es tanto. Y aquí abajito colocamos un mensaje que diga printf, y colocaríamos así, miren, n, los números impares o los números pares son los siguientes. Y aquí hacemos un for y decimos así, un entero, podemos ocupar, sigue i igual a 0, punto y coma, con i menor que el contador de pares, punto y coma, con i más más. ¿Por qué contador de pares? Porque él es el que sabe cuántos pares hay. Esa es la cantidad. Y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar printf. Y aquí tendríamos que colocar ¿no? El vector de pares. Podemos mostrarle como vector o podemos mostrarlo como número. Así que vamos a mostrarlo como vector en este caso. Entonces colocamos un entercito y decimos que este es el vector de pares, ¿sí? Que va a ser igual a este número. Aquí colocamos el comodín para el valor de i, y también vamos a mostrar el vector de pares en la posición, el elemento, ¿no? En la posición i. Por lo tanto, aquí tenemos que mostrar también un comodín con i. Entonces, con esto ya mostraríamos los vectores el vector de pares. Con algo muy similar tenemos que mostrar los números impares. Entonces colocamos esto así. Vamos a colocar aquí 2 enter. Vamos a colocar aquí la cantidad de números impares tanto. Y vamos a colocar otro mensaje aquí, printf, y colocaríamos de esta manera. Estamos grabando, ¿no? Está bien. Colocaríamos de esta manera.
Decimos, los números impares son los siguientes. Y hacemos un for igualito. Entonces, for y decimos in i igual a 0 con i menor que el contador de impares, punto y coma, con i más. ¿Qué tiene que pasar, jóvenes? Ahora tenemos que mostrar un mensaje diciendo lo siguiente, ¿no? Que el vector de impares en la posición i va a ser igual a un símbolo i con i, coma, y que me muestre el vector de impares, pero el elemento en la posición i. Y con eso debería poderse listar los elementos, jóvenes, de los números pares e impares. Debería poderse listar. ¿Sí? Debería poderse listar eso. A ver, probaremos, jóvenes, nuestro algoritmo. Bien, colocaremos un valor 20, 21 vamos a colocar. Veamos un poquito más de arriba. 21 elementos. Dice, la cantidad de números pares es 10, dice. Los números pares son los siguientes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mire, ahí está de la posición 0 hasta la posición 9. La cantidad de números impares es 11 y los números impares son los siguientes. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 7 hasta el 21. Pulse Enter para salir, dice. Está bonito, jóvenes. Ha quedado bien. ¿Se comprendió, jóvenes, lo que hemos hecho? ¿Aló? ¿O lo explico de otra manera, jóvenes? Sí, dicen, se comprendió. Ya. ¿No lo explico con gráfica? ¿O quiere que se lo explique con un grafiquito más? Mejor, dicen. ¿Ya? Vamos a Sí, explicar. porfa. Ya, claro, como quieran, jóvenes. Ustedes me dicen, quieren que lo explique de otra manera, lo explicamos de otra manera. Aquí la idea es de que usted entienda, jóvenes. Bien. Inge, ¿y si nos manda esa foto del código que está ir haciendo? Ya. ¿Quieren? Mientras nos explica. Ya. Entonces de una vez le mando y luego le explico, ¿ya? Sí. Ya. Listo, jóvenes. A ver, vamos a ver un ratito. Estamos grabando esta vez, ¿no? Ya. Pero está saliendo bien las cosas. Está saliendo bien. Como quien dice, ya estamos dominando al toro. Ahí va la primera parte. Esta es la segunda parte. Esta sería la última parte. Listo, jóvenes. Ahora les voy a explicar cómo se entiende ese algoritmo que hemos hecho. Porque hay a veces nosotros en código lo vemos, ¿no? Y no pasa nada. Bien.
Voy a ver si estamos grabando, por favor. Tenemos que grabar, ¿sí? Sí, estamos grabando. Recuerden, jóvenes, que nosotros le hemos dicho al usuario que vamos a leer un valor de n. Ese valor de n que el usuario nos ha ingresado, jóvenes, nos va a permitir hacer un for, ¿sí? Un para. Entonces, con ese para hemos ido reproduciendo valores con el valor de i igual a 1 hasta el valor, jóvenes, hasta que i sea menor o igual que valor de n. Así hemos ido mostrando uno por uno. Miren, a ver, vamos a ver por aquí. Menor o igual a n. Y continuamente, jóvenes, durante ese tiempo del para, y además de eso, me está olvidando otro detallito, jóvenes, hasta n, ¿no? Con y más. Y continuamente, jóvenes, hemos ido teniendo un valor de i. Pero ese valor de i, jóvenes, que hemos generado, nos hemos tenido que preguntar si ese valor de i es par. El valor de i que estoy generando es par. Si es par ese número, jóvenes, entonces yo necesito guardar en el vector de pares, BP lo voy a llamar, en la posición i, tengo que guardar, jóvenes, el valor de i. Pero hay un detalle aquí, un ratito. No puedo guardarlo en la posición i. ¿Por qué? Porque aquí necesito en el contador de impares, CI lo voy a llamar. En el contador de impares. Guardo el valor de i. Y por else, por si no, así le llamamos, ¿no ve? Por si no, ¿qué pasa? Por si no, jóvenes, en el vector de impares, una i le voy a colocar así, en la posición contador de impares, un ratito, aquí creo que me he equivocado, jóvenes, porque el de aquí es contador de pares. Contador de pares, jóvenes, no es contador de impares. Contador de pares y guardo. Y hay otro detallito que me estoy olvidando, jóvenes. Voy a borrar esta partecita de nuevo. Y es algo muy importante que me estoy olvidando. Lo que pasa es que el contador de pares, jóvenes, el contador de pares se incrementa en 1. Y recién decimos nosotros aquí, si no. Y luego, en el vector de impares, en la posición contador de impares, es que yo guardo el valor de i. Guardo el valor de i, jóvenes. Pero el contador de impares se incrementa en 1. Sí o sí se incrementa en 1. Entonces, este sí viene hasta aquí. Y el si no viene hasta aquí. Entonces, ¿qué tengo como resultado? Como resultado yo tengo un vector
con elementos pares y un vector con elementos impares. Entonces puedo decir que este sea mi vector de pares y aquí puedo tener el vector de impares. Entonces, jóvenes, voy a hacer una rayita aquí. Así. Y lo mismo voy a hacer para el vector de impares, para que hagamos la simulación. Entonces, jóvenes, ahora vamos a colocar aquí lo siguiente. Aquí vamos a tener el contador de pares, CP le voy a llamar, y aquí le vamos a llamar, un ratito, más arriba le vamos a colocar ya. Aquí va un contador de pares, y por aquí le vamos a llamar el contador de impares, por este otro lado. Entonces, jóvenes, el contador de pares empieza en la posición 0. Acuérdese, así es donde empieza el contador de pares, en la posición 0. El contador de impares también empieza en la posición 0. Entonces, cuando i empieza en 1, y cuando i es igual a 1, se pregunta, 1 es par, y nos dice 1 es par, no, es impar. Entonces viene al vector de impares y lo coloca en la posición i. Entonces aquí coloca el 1. Y el contador de impares, voy a colocar aquí el contador de impares, que antes valía 0, ahora va a valer 1, porque aquí se incrementa. Con esto guardamos el valor y con este otro incrementamos el valor del contador en cantidad. La siguiente vez el i ya no vale 1, vale 2. Entonces dice, 2 ¿es par? Sí. Entonces tiene que guardarlo, el valor de i, en el vector de pares. Entonces aquí coloca el número 2. Y el contador de impares, que antes valía 0, perdón, contador de pares, ahora va a valer 1. Entonces podemos decir que ya por adelantado es como que ya se está adelantando por ambos lados. Entonces el 2 ahora vale 3 y se pregunta, ¿3 es par? No, dice. Entonces viene y lo guarda en el vector de impares aquí, 3. Y luego el contador de impares se incrementa en 1. Si vale 2, 1, ahora es 2. Así que aquí viene apuntado. Un ratito, por favor, jóvenes. Un ratito.